Las estaciones del adiós. Anita Patterson. Capítulo 1, Vagón 7. La primavera madruga antes que la ciudad y entra por las ventanillas empañadas del vagón 7 como un rumor de hojas nuevas. Hay un olor tenue a lluvia reciente y metal tibio, y el tren se pone en marcha con un gemido que parece abrirle una costura a la mañana. La multitud se acomoda en una coreografía aprendida: mochilas, tazas de café que tiemblan apenas, abrigos que quieren ser retirados y aún no, y un puñado de miradas que no se atreven a decirse nada. En el asiento junto a la puerta, Elena repasa con la yema del dedo la textura de un cuaderno de tapa blanda. Lo lleva como quien guarda un talismán o un delito menor. Se sienta siempre en el mismo lugar, mide el paisaje con la exactitud con la que mide los muros, y espera a que las estaciones de la línea le devuelvan el latido constante que falta en su casa perfecta, en su matrimonio impecable, en el interior silencioso donde el eco es más fuerte que cualquier palabra. El anillo le ajusta sin herirla, brilla como debe. Desde fuera, su vida tiene la simetría correcta: una firma de arquitectura con premios discretos, un apartamento alto con ventanales que beben la luz exacta del oeste, una agenda en la que los lunes son posibilidades y los jueves conclusiones, un esposo que en las cenas pregunta por plazos y acristalamientos con una amabilidad de revista. Por dentro, en cambio, Elena siente corredores sin uso, habitaciones cerradas a cal y canto, escaleras que no conducen a ninguna parte. Dibuja escondidas porque en el trazo aparece lo que se niega a aparecer en la conversación. En la primera página del cuaderno, la primavera no es un árbol sino una luz que sube desde el suelo, una columna que respira, un pórtico que no rompe el viento. Sostienen, se contradicen. Él sube 2 estaciones después, siempre con la espalda un punto inclinada, como si cargara un instrumento invisible. Se llama Adrián y su soltería no tiene alardes. Se le nota en los libros que intercambia por partituras usadas, en los mensajes que llegan a su teléfono con el timbre apagado, en la manera de mirar los relojes y no las vitrinas. Es profesor de música y en su rostro el sueño se almacena bajo los ojos, en una sombra que no se borra con el paso. Las ojeras no lo hacían mayor sino antiguo, como si hubiera vivido demasiado en una sola noche. A veces, mientras la voz automática anuncia la siguiente parada, su mano derecha dibuja en el aire compases mínimos, como si contara pasos de alguien que ya no está. Otras, apoya la frente en el cristal y respira tan hondo que parece querer borrar desde adentro el vaho del mundo. Lleva una carpeta delgada con pentagramas arrugados y, en el bolsillo interno del abrigo, un lápiz corto que aún escribe como si estuviera empezando. No se saludan. No hay palabras que se arriesguen a romper el orden frágil de ese vagón. Elena sabe de Adrián lo que sabe del río que acelera bajo el puente, que existe, que su sonido acompasa, que hay en él una historia que no le pertenece. Él sabe de Elena lo que sabe de las fachadas que le gustan, que hay un gesto contenido, una promesa de armonía que quizá no se cumple adentro. Sin embargo, el aire entre ambos se puebla de pequeños indicios. Cuando el tren toma la curva amplia antes de la estación central, la luz cae sobre la tapa del cuaderno y delata, en relieve, el dibujo de una escalera que sube hacia ninguna parte. Adrián la mira sin mirarla y piensa en los pasillos del conservatorio, en esos pasillos donde los estudiantes se quedan de pie para escuchar lo que no les toca aún, en los silencios que tienen una nota, y la nota espera su turno como un pájaro al borde del vuelo. Elena, que ha aprendido a notar los ojos sin levantarlos de la página, intuye el contorno de su atención y, de pronto, el trazado se vuelve más lento, casi tímido. La ciudad pasa como una película muda. Los árboles, desbordados de brotes, ensayan sus verdes y los balcones olvidan el invierno con macetas recién regadas. El traqueteo del tren le hace al cuaderno un ritmo de metrónomo y Elena se sorprende de que, bajo esa cadencia, sus líneas tiendan a curvarse, como si la estructura pidiera ceder. Sobre la hoja aparece un arco, después otro, luego una sucesión de huecos que no son ventanas sino respiraciones. En la mente de Elena, la arquitectura deja de ser superficie y se deja sentir como piel. Le duele la perfección aprendida, ese oficio de eliminar las grietas. En cambio, ahí, en el vagón, la imperfección florece con un pudor urgente. Tal vez por eso guarda entre las páginas una carta que no escribió, una carta que encontró olvidada en el buzón de la oficina, dirigida a una mujer con un nombre que no es el suyo, firmada por alguien que hablaba de encuentros junto a un kiosco de periódicos y de un perfume a lluvia que no se olvida. Los párrafos eran torpes y verdaderos, contenían una promesa que no era para Elena, pero ella la atesoró como se guardan las flores ajenas que todavía respiran. La usa como separador de sus dibujos, como si el papel ajeno le prestara una valentía que aún no se atreve a dibujar.
Adrián siente también el peso de lo que calla, pero su silencio tiene música. Cuando el tren se detiene un instante más de lo habitual en la penúltima estación, él piensa en latidos extendidos, en corcheas que alargan el tiempo. Antes del trabajo, recorre de memoria un aula con sillas alineadas, un piano cubierto por una tela gris, un afiche con los horarios de audiciones que le roza la conciencia como un viento frío. Y sin embargo, en ese vagón se le afloja el gesto, su respiración se apacigua, y la rigidez que a veces asoma en su mandíbula se suaviza como si la primavera hubiera encontrado una rendija en su cuerpo. Mire donde mire, su mirada vuelve al cuaderno de Elena. No ve las líneas con precisión, pero percibe eso que en los pentagramas no se dibuja, la tensión de lo que quiere ser dicho. El tren avanza y el mundo, por una vez, parece no exigirles nada. Cuando el sol rompe de lleno sobre los asientos, a Elena se le escapa un mínimo gesto, apenas un reacomodo, y la carta interpuesta entre las páginas resbala hasta la rodilla, luego al borde, luego al suelo. Sucede como suceden las cosas inevitables, sin estruendo, con una exactitud casi amable. El papel se desliza y toma vida en la corriente de aire que entra por la puerta, flota un segundo y se decide por el pasillo, donde los zapatos le esquivan sin querer. Elena, que siempre llega a tiempo a todo, llega tarde a ese movimiento. El tren traquetea, el cuaderno queda abierto en su regazo, la carta sigue su rumbo diminuto. La ve irse y, en el mismo gesto, siente que algo de ella misma la está abandonando. No reacciona de inmediato. La mano la detiene el pudor que solo conocen quienes esconden algo hermoso como si fuera un crimen. La recoge Adrián antes que nadie. Lo hace con la naturalidad de quien rescata del suelo una nota suelta, pero cuando sus dedos la tocan, el papel le devuelve un temblor que no es frío ni susto, es la certeza de una voz escrita que no esperaba. Lee apenas un borde, palabras sueltas como latas con luz, lluvia, kiosco, primavera, promesa. No es su carta, no es su historia, pero hay una fibra íntima que reconoce el pulso, como si en el idioma de los otros estuviera llamando su propio pasado. Contiene la curiosidad, el impulso de mirar al centro de ese texto ajeno, y se inclina hacia Elena con una mesura que no interrumpe la distancia, que la respeta como se respeta una obra en construcción. Los dedos se rozan cuando él le devuelve la carta y el tiempo se detiene con una obediencia insólita. No es un roce torpe, es un instante multiplicado por todos los instantes en los que nada ocurrió. Los extremos de las uñas, la corriente que sube por la muñeca, el peso concreto del papel entre ambos. A Elena se le enciende una región olvidada del cuerpo, un territorio que ni siquiera el amor correcto ha sabido señalar, y se le parece al momento en que un edificio respira por primera vez. En la esquina de su ojo, el sol anota un brillo mínimo, y el mundo completo queda afuera del vagón, esperándolo sin que ellos se apuren a regresar. La pregunta llega en un hilo que no busca testigos y se posa en el lugar donde el corazón oye. No hay necesidad de marcarla ni de reclamar un espacio en la conversación inexistente. Llega como llegan las melodías que no piden permiso y encuentra un eco al pronunciarse. ¿También dibujas tus miedos en silencio? La frase no rompe nada, al contrario, ordena un paisaje que hasta ese instante estaba disperso. Elena siente que la han nombrado por su nombre verdadero sin pronunciarlo, que alguien ha visto en las líneas lo que ella apenas se atreve a admitir cuando apaga la luz del estudio. El vagón 7 se le vuelve un jardín breve, lleno de hojas recién salidas, con el aire todavía fresco de la madrugada. Adrián aparta la mirada como si aquel reconocimiento lo comprometiera demasiado y la devuelve al cristal, donde el reflejo de ambos reconoce una cercanía clandestina que no necesita futuro para existir. En su pecho, algo afloja una cuerda vieja, la pregunta no era para un examen, no exigía respuesta. Era una llave. Elena guarda la carta dentro del cuaderno con extremo cuidado, como quien vuelve a cubrir una reliquia, y nota que sus manos ya no tiemblan por el miedo habitual, sino por una extraña serenidad que le dibuja otro pulso. La estación central está 2 paradas adelante y de pronto le parece que toda su vida ha consistido en acercarse o alejarse de ese momento sin saberlo. Los anuncios cantan horarios y combinaciones, la multitud se levanta y se sienta como olas, la primavera asoma con la insistencia de lo que quiere quedarse. Elena cierra el cuaderno sin traba, sintiendo el suave latido que se ha quedado dentro, y permanece un. Capítulo 2. Pentagramas en grafito. La pregunta del vagón no se disolvió con el silbido de la estación, se quedó colgando del día como una hebra de luz que no se rompe, y todo lo que tocó adoptó el pulso de una respiración nueva. Al amanecer siguiente, la primavera parecía más nítida en el borde de las aceras y Elena llevó el cuaderno como quien sostiene un vaso lleno hasta el borde.
El tren olía a metal lavado por la lluvia, a café tibio y a esa prisa contenida que hace latir los pasillos. Él subió 2 paradas después, con la carpeta de siempre y el lápiz corto que marcaba en su bolsillo un pequeño relieve, y aunque no hubo saludo ni gesto evidente, el aire entre ambos hizo un sitio para la espera. Cuando la curva amplia derramó la luz sobre las rodillas, el cuaderno quedó a propósito sobre el asiento durante un latido más. Una entrega breve, un pacto sin palabras, una invitación escrita con la calma de quien no exige respuesta. Lo abrió más tarde, de pie junto a una columna del vestíbulo, y encontró que las 5 líneas de un pentagrama habían crecido en el margen como si siempre hubieran estado allí, discretas, exactas, nacidas del mismo grafito con que ella había dibujado una escalera. Sobre esas líneas, un intervalo tímido, 2 notas que se buscaban sin tocarse, una indicación mínima que no pretendía dirigir nada, apenas sugerir que la música sabe caminar con la arquitectura cuando se le ofrecen andenes. Elena sintió que el trazo ajeno respiraba en su cuaderno con una naturalidad que no hería, como un visitante que se quita los zapatos antes de entrar. Respondió esa noche, cuando la casa se quedó sola a pesar de los ruidos, con un arco que sostenía 2 paredes y las dejaba curvarse, con una luz insinuada que no venía de arriba sino desde adentro, y entre las líneas deslizó una sombra leve, el contorno de una puerta que nadie había abierto. Al día siguiente, volvió a dejar el cuaderno sobre el asiento y el vagón lo aceptó como acepta un secreto, sin ruidos innecesarios. Así nació un idioma con pocas reglas y todas necesarias. Él nunca escribía en el centro de las páginas, solo en los márgenes, para no invadir el pulso que allí ya vivía. Ella no borraba nada, para que el tiempo de ambos quedara superpuesto como capas de una misma piel. Entre compases y sombras, se iban contando lo imprescindible. Él trazaba acentos que parecían pequeñas respiraciones, marcaba un piano que detenía el ruido del mundo, dejaba un silencio medido entre 2 notas para que cupiera una duda. Ella levantaba bóvedas con líneas flexibles, sugería patios donde la brisa podía girar, dibujaba bancos de piedra que no sostenían cuerpos sino esperas. El cuaderno viajó esos días como una paloma mensajera que conociera todas las estaciones. Salía de la bolsa de Elena en el vagón, llegaba a las manos de Adrián con el traqueteo regular, regresaba por la tarde con un compás añadido, una curva de sombra, una insinuación de ventana. No había promesas ni horarios, pero el ritmo se obedecía solo. El punto de encuentro apareció sin ser buscado, como la flor silvestre que abre justo entre 2 losas. A 3 calles de la estación, una galería cerrada al público mostraba tras un portón oxidado la penumbra de un interior que aún conservaba olor a yeso y a polvo de marcos. Los carteles de inauguraciones pasadas palidecían bajo el cristal, un tragaluz rajado dejaba descender una luz oblicua que parecía más antigua que el barrio, y entre los barrotes quedaba un hueco por el que cabía un cuaderno de tapa blanda con su delicadeza intacta. La primera vez, Elena llegó al mediodía con los dedos todavía tibios de grafito. Apoyó el cuaderno sobre la baldosa, lo empujó despacio con la palma hasta que quedó a resguardo y se quedó así un momento, con la mejilla pegada al hierro frío, respirando la humedad guardada de aquel lugar que había sido voces y ahora era espera. Cuando se fue, un gato cruzó el umbral sin decidirse a entrar. Por la tarde, Adrián pasó junto al portón como quien recuerda algo olvidado y, sin mirar a los lados, recogió el cuaderno con el gesto de quien devuelve el aliento a su sitio. El intercambio comenzó a hilarse también en el parque, donde las últimas horas del día echaban raíces mansas en los bancos. Allí, el atardecer se llenaba de voces pequeñas, pasos de corredores que volvían y hojas que todavía no sabían si quedarse en las ramas. Se sentaban lejos y a la vez cerca, con un banco de por medio, con un árbol entre medias, con una fuente que siempre sonaba igual, y el cuaderno cambiaba de manos como una brisa. Elena veía en los pentagramas que él dejaba un mapa para entrar al silencio sin perderse, y cada vez que regresaba a su estudio, encontraba su mano menos rígida, más disponible para el error, para la curva que no obedece a la escuadra. Descubrió que su trazo recuperaba algo que había olvidado mucho antes de casarse, mucho antes de la primera firma en el primer plano profesional, algo que pertenecía a sus tardes de estudiante cuando copiaba a lápiz una cúpula y se sorprendía de que una línea pudiera sostener el cielo. El cuaderno, que antes era un escondite, comenzó a ser un territorio vivo. Adrián, por su parte, notó que el cuerpo se le desanudaba en una región donde llevaba tiempo sin sentir calor. Las ojeras no desaparecieron, pero su peso parecía distinto, como si el sueño guardado ya no fuera una deuda sino una reserva. Sus márgenes se llenaron de indicaciones suaves, un rubato pequeño aquí, una respiración allí, una corchea que no quería llegar a negra para estirar un poco más el encuentro. En el conservatorio,
Su voz baja perdió aristas. Los alumnos, sin saber por qué, dejaron de temer su silencio y empezaron a escucharlo como se escucha una sala que tiene buena acústica. Por la noche, de regreso a casa, el piano de su vecino se volvía tolerable y, a veces, incluso deseable, una prueba ajena de que el mundo puede acordarse de sí mismo en notas. Rompía con cuidado la costra de una composición que no se atrevía a pronunciar su nombre, dejaba que la melodía brotara como los brotes de los árboles en la avenida y, cuando la nostalgia intentaba enfriar el aire, volvía a pensar en una escalera dibujada en grafito que subía a un lugar sin techo. La culpa se tendía, sin embargo, como un tejido fino entre los dedos de ambos, y cada paso requería delicadeza. Elena volvía a casa con la piel llena de un silencio distinto y con la certeza de estar usando la vida de otra persona como espejo. Preparaba la cena con la exactitud heredada de los planos, escuchaba comentarios sobre presupuestos y proveedores, inclinaba la cabeza con gestos aprendidos, pero por dentro la habitaba una avenida arbolada que no existía en su barrio, un banco de parque que no pertenecía a su calle, un portón oxidado que no conducía a ningún encargo. No era una ausencia, era un exceso, todo lo que la primavera toca durante unos segundos y luego se lleva consigo para que el verano tenga de qué vivir. En su estudio, los bocetos del día empezaron a pedir aire en sus bordes, pedían patios que no figuraban en el programa, pedían luz desde el suelo y no desde el techo. Lo profesional continuaba sin grietas, lo secreto respiraba entre líneas con una tenacidad humilde. Se hicieron expertos en el arte de coincidir sin estridencia. Una hoja señalaba la hora con un pequeño dibujo de sombra alargada, una esquina doblada marcaba el día, un trazo más oscuro, el lugar. No hubo llamadas ni mensajes, solo signos que cualquiera podría pasar por alto y que, al leerse juntos, formaban un calendario pequeño dentro del calendario común. En la galería, el polvo se comportó como un público fiel. Había un marco vacío contra la pared, restos de pintura en el suelo, un pedestal sin obra, y entre esas cosas sin función se inventaron un altar discreto. Elena dejó una vez un plano con una claraboya transformada en laguna. Adrián contestó con un arpegio que subía por el pentagrama como agua por un vidrio. A veces la mano de uno rozaba el dorso de la mano del otro al rescatar el cuaderno del suelo, y ese gesto mínimo, de tan breve, parecía durar más que un abrazo. La ciudad participaba con señales que nadie le había pedido. Un vendedor ambulante dejó una rama de azahar sobre el banco una tarde y el olor dulce se pegó a la tapa del cuaderno. Una ráfaga de viento volcó una página justo en el segundo en que la sombra de una nube cruzaba el parque, y la mancha de luz quedó atrapada como un accidente feliz. Un niño persiguió una pelota hasta sus pies y, al recogerla, dejó una risa corta que se quedó flotando entre los dos como una llave que no había que usar todavía. La primavera, generosa y un poco imprudente, les prestaba minutos y objetos para que elaboraran un rito. Ellos los tomaban con la gratitud de quienes saben que todo préstamo exige más adelante una devolución. En el borde de esa ceremonia discreta apareció primero la sensación pequeña de ser observados, un cosquilleo atrás de la nuca, y luego la sombra misma, adherida al vidrio de la galería como una segunda capa de tarde. No era la mirada curiosa de un transeúnte, sino la insistencia metódica de alguien que toma medidas sin sacar la cinta. Un hombre se detuvo al otro lado de la calle con el pretexto de consultar el teléfono, levantó apenas la cabeza para comprobar horarios en la estación de enfrente, volvió a mirar la pantalla y, antes de marcharse, dejó en su memoria un croquis de la escena, una mujer que empuja un cuaderno bajo un portón, un hombre que lo recoge horas después, un parque cercano donde los atardeceres tienen la misma cadencia 3 días seguidos. El hierro del portón, que tanto tiempo había callado, se quejó con un sonido leve cuando la mano de Elena lo rozó al irse, y ese lamento breve le bastó al observador para fijar un último detalle, las manos. Luego se alejó, anotando sin papel, con la costumbre de quien solo confía en lo que puede usar más tarde, y su nombre, pronunciado a solas, pareció afinar la ambición que le crecía en la garganta. Tomás Rivas. Capítulo 3. Solsticio de piel. El verano llegó sin pedir permiso y asentó su reino de calor en los techos, en los rieles, en los cuerpos que se movían más lentos como si cada paso precisara negociar con el aire. El vagón 7 se volvió un invernadero de respiraciones y luces, y la pregunta que había quedado suspendida en primavera comenzó a tener respuestas tímidas, no en frases, sino en gestos. Elena llevó el cuaderno con la ligereza de quien ya no lo usa para esconderse, sino para tender puentes. En el margen de una página dibujó la silueta mínima de 2 hojas que nacen de un mismo tallo, insinuación de 2 auriculares que comparten raíz, una invitación silenciosa a que la música se desdoblara en 2 mitades de oído.
Adrián encontró el signo y comprendió que la cercanía había pedido asiento. Escogieron el parque como se elige una palabra exacta. Era una tarde agrietada de chicharras, con sombras cortas y una brisa conservadora que apenas movía el borde de las fuentes. Se sentaron a distancia prudente, separados por un compás de aire, y el cuaderno quedó entre ambos como un territorio neutral donde las fronteras no herían. De la bolsa de Adrián apareció un reproductor pequeño, discreto como un secreto bien guardado, y dos auriculares que parecían hilos de un mismo pulso. Una mitad quedó en el oído de Elena, la otra en el de él, y la música entró como entra el agua en la tierra reseca, sin escándalo, con un alivio que se nota cuando ya sucedió. La pieza comenzaba despacio, con un piano que no imponía, apenas abría una puerta. Enseguida, unos acordes de cuerda entraban como pasos que aprenden a caminar sobre una casa recién construida. Elena, que había levantado bóvedas en papel, sintió que aquel sonido no buscaba altura sino hondura, un lugar donde el verano no fuera calor afuera sino cosecha adentro. El mundo continuó su rutina de parque mientras la melodía iba contando una historia que no se decía en palabras. Un perro bebió en el estanque, una niña dejó caer una hoja como si fuera un barco, un vendedor ofreció helados con una voz fatigada, nada de eso interrumpió el pequeño templo levantado en el banco. Elena descubrió, con una ternura que parecía nueva, que el ritmo de la pieza coincidía con la respiración que había aprendido a usar cuando el miedo amenazaba sus trazos. Se sorprendió de que su mano quisiera dibujar en el aire las curvas de una cúpula que dejara pasar esa música como pasan los vientos que saben el nombre de las estaciones. En un punto detenido, la melodía sostuvo una nota más de lo necesario, y en esa paciencia se reveló algo de Adrián que no había estado antes a la vista, una resistencia al estallido, un pudor en el goce, una costumbre de dejar que lo hermoso no se precipite para que no se rompa. La confesión llegó como llegan las nubes al borde de la siesta, con sombra amable y con una promesa de agua. No hizo falta el énfasis, bastó con que él nombrara esa noche que había dejado de componer, la noche del accidente, para que el verano perdiera por un instante su estridencia y los pájaros del parque parecieran escuchar también. Elena no preguntó por detalles que aún no pertenecían al presente. Los contornos del dolor se entendían sin mapa. Él había cerrado el piano durante años como se cierra un cuarto por duelo, y los días habían aprendido a sobrevivirle con un silencio disciplinado. Ahora, con un auricular colgando de cada costado, la música regresaba sin pedir perdón, tímida como quien vuelve a la casa que abandonó con la luz encendida. El sol descendió lo justo para suavizar bordes y el estanque se volvió espejo de una frontera. A un lado, los cuerpos en verano, risas escalonadas, pieles que buscaban sombra, relojes complacidos con la elasticidad de la tarde. Al otro, la penumbra que ofrecía el follaje como una promesa de discreción. En ese umbral, donde la luz y la sombra se rozan sin ganarse, el cuaderno se deslizó hasta juntarlos. Elena lo abrió en una página en blanco que ya no dolía y apoyó la mano sobre el lomo con la sencillez de quien afirma que un objeto es suficiente para legitimar un destino. Sus hombros, hasta entonces emparentados por un cable, se acercaron con una familiaridad recién nacida. El primer beso no fue un gesto arrebatado ni una respuesta al verano impaciente, fue la continuidad de una música que, en su punto exacto, decide resolver. Duró lo necesario para ser recordado sin tener que repetirlo de inmediato, y dejó en la boca una certeza de fruta recién partida, ese sabor que confirma que lo vivo tiene pulpa y resistencia. Al separarse, no hubo deuda con la culpa, sino reconocimiento de su existencia. Elena sintió el borde afilado de su anillo como se siente la costura de una prenda, presente sin dictar dolor. Recordó el apartamento alto y los ventanales que bebían la luz exacta del oeste. Recordó la pregunta amable en la cena y la conversación sin oxígeno, y comprendió que no era la traición lo que más pesaba, sino la persistencia de una vida que no la escuchaba. El beso le había enseñado, con una pedagogía fina, que la verdad y la belleza caben en el mismo trazo cuando se dibujan sin miedo. En el cuaderno dejó la sombra de un pórtico abierto y, debajo, una línea breve que no era mensaje, era registro. Aquí respiró algo verdadero. Para Adrián, el beso tuvo la textura de un verano antiguo y la precisión de un ensayo bien logrado. Sintió que la mandíbula aflojaba una herida cuidada con exceso, que en el pecho se desanudaba una cuerda que había sostenido demasiado peso, y que su oído interno, ese que marca el compás de lo humano, aceptaba por fin volver a escuchar sin comparar. La noche del accidente ya no fue un muro sin ventanas, adquirió un borde transitable, una línea con puerta. No nombró quién se había ido, ni cómo, ni cuánto, porque la música y el calor tenían prioridad y porque sabía que la verdad pedía estaciones para decirse. En el margen de la página, con el lápiz corto,
Anotó una respiración compartida, 2 silencios consecutivos que no significaban ausencia sino consentimiento, y el símbolo pequeño de un crescendo que no se apresura. Volvieron a la galería cerrada como quien regresa a un lugar sagrado que ha cambiado de nombre pero no de luz. El portón oxidado se quejó para reconocerlos y el tragaluz rajado dejó caer sobre el suelo un rectángulo de claridad que parecía una alfombra puesta a su medida. Había polvo suficiente para aceptar huellas, marcos vacíos que oficiaban de testigos, y un pedestal sin obra que reclamaba destino. El cuaderno pasó por la rendija con la antigua ceremonia, pero algo de la torpeza amable del verano se coló en la rutina y la palma de Elena rozó la mano de Adrián con un descaro dulce que ya no necesitó excusa. Dentro, el papel encontró el olor a yeso, y sobre una página nueva nacieron, como quien inaugura un salón, arcos que cobijaban la música que él había escrito años atrás. El lugar abandonado reconoció su vocación y se volvió escenario sin público, un templo de la transición donde las estaciones podían tocarse sin escándalo. La química, que hasta entonces había sido un rumor, se volvió presencia cultivada. Hablaron sin hablar con una precisión inesperada, él alargando una nota en el margen para indicar que el tiempo podía dilatarse, ella despeinando una línea vertical hasta convertirla en columna viva, él ofreciendo un motivo que pedía repetición, ella dibujando un claustro que invitaba a pasar y a quedarse. El calor de la tarde hacía brillar el grafito como si la página hubiese aprendido a sudar, y cada trazo parecía condensar todo lo que el cuerpo no se permitía nombrar. Elena descubrió que era capaz de amar una curva sin exigencia de destino, que el valor no está en prometer futuro sino en habitar la exactitud del presente. Adrián se sorprendió a sí mismo tarareando en voz tan baja que casi era pensamiento, una costumbre extinta que regresaba con humildad jubilosa. La ciudad, sin saberlo, tomó medidas. Un eco de pasos medidos se detuvo frente al portón y se quedó el tiempo suficiente para dibujar una idea en su memoria. El nombre del observador ya había dejado una huella en las orillas de sus días, y ahora venía acompañado por una ambición que sudaba poco. Tomás Rivas midió con la mirada la distancia entre las manos, el brillo del polvo, la hora en el reloj de la estación visible al fondo, y su cálculo incluyó la precisión con que un rumor podía convertirse en ventaja. Al atardecer, Adrián caminó al conservatorio con la ligereza peligrosa de quien empieza a perdonarse y, en la puerta, encontró la sombra educada de quien siempre espera con algo que ofrecer. El elogio disfrazado de observación cayó como una moneda sobre la mesa común. «Te veo inspirado», dejó caer Tomás con sonrisa que no se gastaba, y en el aire quedó colgando la pregunta que pretendía inocencia, si aquella luz nueva debía su origen a una pasajera del 7. El verano, que había sido un aliado, cambió de registro en un segundo. Los grillos tuvieron un volumen distinto, la esquina del afiche del conservatorio aleteó con ansiedad, el lápiz corto en el bolsillo pesó más de lo que debería. Adrián reconoció en ese timbre una música que no deseaba escuchar, la melodía oblicua de quien toca sin partitura para imponer ritmo. No respondió con palabras, bastó con que su espalda recuperara una milimétrica rigidez y con que la memoria del beso en el umbral le calentara la nuca. Entendió que la estación más larga del año también proyecta la sombra más persistente, y que la belleza, recién nacida, iba a necesitar de todos sus silencios bien colocados para no ser exhibida antes de tiempo. Mientras cruzaba el pasillo hacia su aula, oyó al verano tensarse como una cuerda. El sol, todavía alto, parecía inclinarse un centímetro más de la cuenta, y en ese mínimo exceso quedó anunciada una amenaza que no había pedido permiso para entrar. Capítulo 4. La ciudad en re mayor. El verano afinó la ciudad hasta volver la partitura y el tráfico marcó un compás que parecía escrito para los cuerpos que aprendían a moverse sin romperse. El vagón 7, saturado de calor y respiraciones, se convirtió en vestíbulo de una euforia discreta, y la urbe, al salir del túnel, brilló con la claridad mayor de una nota que no se avergüenza. Elena empezó a escuchar la geometría de las esquinas como si los semáforos dieran entradas, como si los toldos tensos sobre las terrazas fueran pentagramas tendidos en el aire. Cada mañana llevaba el cuaderno con firmeza nueva, no para esconderse, sino para nombrar con líneas lo que la música ya había permitido sentir. Adrián subía con la misma carpeta, pero el peso del lápiz corto se había vuelto promesa más que ancla, y su espalda parecía recordar de nuevo la vertical que concede descanso. La primera imagen de esa estación fue una sala vacía, iluminada por luces blancas que no buscaban halagar, sino medir. Elena entró en el conservatorio como entra quien se quita los zapatos para pisar un suelo reverente y se sentó en la penumbra de las últimas filas. El escenario, deshabitado de público, olía a madera que guarda memoria. Adrián, frente al piano, dejó caer las manos con cautela sobre las teclas, comprobó un pedal, respiró,
y el sonido que emergió no fue triunfo ni alarde, era una voz que vuelve a confiar. Las lámparas del foso dibujaron en el aire una neblina leve, polvo suspendido como notas que no se deciden todavía, y el eco devolvió al pecho de Elena una arquitectura que no había dibujado nunca. No un edificio que contuviera música, sino un edificio que la dejara respirar. En el cuaderno, sobre las rodillas, apareció la primera bóveda porosa, un pórtico que filtraba la luz como si fuera agua, un corredor donde el silencio se hiciera palpable sin aplastar. La ciudad siguió tocándose a sí misma bajo el sol. Al atardecer, las terrazas vibraban con un calor eléctrico que pegaba las servilletas a la mesa y esponjaba las risas. La noche nacía antes de que el cielo se oscureciera. Elena y Adrián aprendieron a habitar esa piel urbana sin exponerse, a veces un banco en sombra, a veces una esquina con ventiladores que movían el aire lo justo, siempre el cuaderno como mediador, un objeto que contenía la distancia y la proximidad con idéntico cuidado. Entre un vaso que dejaba un círculo de agua sobre el mantel y un platillo de café que vibraba con la música de fondo, la tapa se abría, una página virgen respiraba, y el intercambio crecía con la naturalidad de lo que ya se sabe. Él dejaba motivos que no pedían escenario, ella respondía con patios que recogían brisas que no sabían de muros. La química avanzaba sin urgencia, marcada por esa sabiduría del verano que prolonga para madurar, que ofrece dulzor sin abrumar. En el estudio de Elena, los encargos empezaron a pedir otra cosa y su trazo obedeció. Entre planos de oficinas que reclamaban funcionalidad y fachadas prudentes, emergió, como germen obstinado, el croquis de un centro que uniera música y luz. No era un capricho ni una ruptura, era la consecuencia natural de un oído nuevo. Dibujó un vestíbulo que latiera sin altavoces, una sala cuya acústica se lograra con poros y curvaturas, un jardín interior que devolviera al aire lo que las notas se llevaban. En los márgenes del plano, donde antes había medidas y acotaciones, aparecieron signos que solo dos personas podrían leer, un arco más oscuro para señalar un crescendo, un patio con sombras en ritmos alternos para indicar respiración, un pequeño óculo orientado no al sol sino al susurro de la tarde para recordar que la belleza no necesita llamar la atención, solo sostenerla. El cuaderno pasó a ser brújula y espejo, contenía tanto la intimidad como la prefiguración pública de una obra que, sin saberlo aún, ya buscaba nombre. Adrián regresó al conservatorio con una voz distinta. El eco de los pasillos dejó de ser amenaza, se convirtió en comprobación de que el sonido encuentra su sitio si se le concede tierra. En sus clases, el silencio que antes intimidaba se volvió anticipación y sus alumnos empezaron a entender que la pausa también es música. En noches que antes le pertenecían al insomnio, el piano de su casa se abrió con un sigilo alegre y las manos, sin temblar, bordaron una melodía que no pedía perdón por existir. En el margen de una partitura que aún no tenía título, escribió con letra mínima lo que el cuerpo ya sabía: cuidar el timbre, no exhibirlo, dejar que la luz entre en la pieza por una rendija y no por una lámpara. Sin declararlo, intuía un diálogo con aquello que Elena estaba trazando, una sala capaz de sostener la fragilidad con la misma seriedad que sostiene la grandeza. La coincidencia de sus mundos llamó la atención de ojos entrenados en medir ventajas. Tomás Rivas, siempre exacto en su caminar y sobrio en su entusiasmo, comenzó a intercambiar cumplidos que sonaban a invitación y propuestas que se disfrazaban de generosidad. Se acercó con una idea de ciclo de conciertos, con la promesa de respaldos, con el catálogo de nombres que podían avalar ascensos. El tono era amable porque no necesitaba hacer otra cosa, y su mirada, afilada y dorada por el sol de verano, registró un detalle que lo incomodó y lo excitó por igual: la inspiración de Adrián tenía un origen. No era abstracta, no era fruto de un método de estudio reciente, no venía de un retiro ni de una lectura, estaba allí, caminando por la ciudad con un cuaderno y un trazo de luz. Tomás empezó a anotar en su memoria las entradas y salidas del conservatorio, los horarios aproximados del vagón 7, la persistencia de una dirección donde un portón oxidado custodiaba polvo y secretos. Elena siguió alimentando el proyecto con una fe que, de tan silenciosa, era invulnerable. Presentó a su equipo los primeros esbozos con esa sobriedad que aprendió para no despertar resistencias, y mientras sus colegas discutían costes y cronogramas, ella pensaba en la posibilidad de que una sala se convirtiera en hogar de una reconciliación. En el cuaderno, un croquis mínimo escondía dentro de un falso pilar la cita de un motivo, y en la partitura de Adrián, el motivo se dejaba desarmar para adaptarse a la acústica de una bóveda todavía inexistente. El juego era serio porque el arte, cuando encuentra su cauce, no juega, construye. Entre página y página, la culpa susurraba con una constancia sin estridencias, recordando anillos y cenas de jueves, pero la verdad empezaba a pesar más que el miedo,
y ese desequilibrio devolvía a los cuerpos una postura inédita, la de quienes están eligiendo sin certidumbres ni contratos. Las noches de la ciudad guardaron para ellos una luz no complaciente. Las terrazas respiraban electricidad, pero el calor no ablandaba las líneas, las hacía brillar. Hubo un paseo en el que la calle olía a jazmín y gasolina, una esquina con músicos callejeros que supieron tocar bajo, un balcón donde alguien tendía sábanas recién lavadas como banderas de tregua. Hubo un banco que mantuvo la memoria del primer beso sin exigir repetición y una fuente que ofrecía su música secundaria como acompañamiento perfecto. Entre esos escenarios, el cuaderno se abrió y cerró con la discreción de una puerta que no chirría, pequeñas notas que indicaban futuras citas, dibujos de sombras que señalaban un banco específico, indicaciones de compás escondidas en el vuelo de una cornisa. La ciudad entera, sin saberlo, estaba preparando un hogar para algo que quizá no podría albergar mucho tiempo pero que merecía habitar la perfección breve de lo exacto. Tomás afinó su curiosidad con la paciencia de quien pule un instrumento caro. Su pesquisa empezó como un interés profesional y fue tomando el tono del celo que no admite testigos. Notó cómo las luces de una sala de ensayo se encendían fuera de hora, como la entrada por la puerta lateral dejaba en el aire un perfume que no pertenecía al edificio, como el vagón 7 parecía devolver a Adrián cada mañana con la mirada de quien trae mar desde el interior. Guardó para sí la seguridad de las conjeturas y, cuando creyó que la evidencia se había hecho rutina, buscó la imagen que le faltaba. El verano le ofreció el recurso de la distancia. Desde la acera opuesta, a media tarde, el calor tironeaba del aire y deformaba la vista como una lámina de agua. Aún así, el portón oxidado de la galería recortaba dos siluetas con suficiente claridad para quien supiera reconocerlas. Elena empujó con la palma el cuaderno hacia el interior como había aprendido a hacerlo, y el hierro devolvió ese gemido cansado que ya era parte de su liturgia. Adrián se inclinó para recogerlo y el sol, en ese segundo, les colocó una aureola breve hecha de polvo y partículas de luz. Tomás, cubierto por la sombra de un toldo, enmarcó la escena en la pantalla de su teléfono. El calor, generoso con sus aliados, produjo ese desenfoque que convierte los contornos en rumor. Aún así, la fotografía atrapó lo que él necesitaba, el gesto de un objeto que viaja de una mano a otra por un hueco, el reflejo de dos cuerpos que no son transeúntes, la postura clandestina que se aprende cuando una belleza quiere sobrevivir. Guardó la imagen con un nombre anodino, archivó la hora, memorizó el sonido del hierro, y la ciudad, todavía en re mayor, no cambió su compás. Solo añadió, bajo el tema principal, una línea de bajo que no pedía todavía atención, pero que anunciaría, cuando llegara el momento, la entrada de una amenaza con vocación de solo. Capítulo 5. La grieta bajo el sol. El verano tardío tensó la luz como una cuerda y la ciudad se presentó a plena intemperie, sin indulgencias, con un brillo que no perdonaba las superficies mal pulidas. La rueda de prensa del Centro de Música y Luz ocurrió a mediodía, en una sala que olía a cámaras recién encendidas y a nervios planchados. Elena sostuvo el cuaderno dentro del bolso como quien guarda una brújula secreta mientras desplegaba, con una calma aprendida, los renders de una sala hecha para que el silencio tuviera temperatura y la música, piel. Los flashes dibujaron un mapa fugaz en el techo, la prensa hizo preguntas que midieron presupuesto y plazos, sus colegas hablaron de normativas y de acústica, y bajo el brillo general, la certeza íntima palpitó sin estridencia. Aquello había nacido del margen de una página y de un motivo que fue, al principio, apenas un hilo de grafito. La ciudad pareció escucharla. En los ojos de los asistentes se encendió esa curiosidad que seduce y compromete, la curiosidad que luego exige resultados, y con ella llegó un vértigo fino, el de quien, por fin, tiene mucho que perder. Al salir, el calor pegó la camisa a la espalda como un recordatorio práctico de la gravedad. Elena respiró hondo y dejó que la euforia se mezclara con la prudencia hasta volver ambas cosas habitables. En el taxi de regreso al estudio, sacó el cuaderno un instante y repasó, con la yema de un dedo, el corredor poroso que había dibujado para que el aire hiciera su trabajo sin alarde. En un margen, una diminuta indicación de compás señalaba el ritmo al que la luz entraría por la claraboya. Lo cerró y sonrió con una discreción que solo el cuaderno reconocía. No pensó en futuro, pensó en exactitud. A 2 barrios de distancia, en pasillos que olían a barniz y tradición, el conservatorio abría puertas con un rumor de madera bien criada. Adrián fue llamado con formalidad a una oficina donde el prestigio tenía la letra pequeña de los cargos. Su nombre, candidato a dirigir una cátedra. Convivió por un momento con un alivio que le bajó los hombros y con una antigua reticencia que los volvió a subir. Había espacio para la alegría,
pero también había pasillos por donde la envidia sabía caminar sin hacer ruido. A la salida, el verano le pintó los ojos con una claridad algo cruel. Supo que su ascenso convertía su discreción en objetivo y su silencio en pista. En la baranda de la escalera, el metal estuvo más caliente que de costumbre y, al apoyarse, sintió una advertencia sin firma. La ciudad, que no olvida lo que le conviene, le presentó a ambos su sombra. Tomás Rivas afinó su cordialidad hasta hacerla útil y se acercó a Adrián con la gestión del que quiere sumar sin aclarar cuánto resta. Propuso ciclos, habló de patrocinios, pronunció apellidos que abren puertas y, al marcharse, dejó flotando en el aire una atención que no parecía del todo limpia. Su mirada había aprendido a medir relojes y distancias. Calculó, con una exactitud que lo complació, la hora a la que el vagón 7 traía a Adrián, la porción de tarde en que la galería cerrada recibía un cuaderno bajo el portón, el tiempo de maduración que exige una confidencia antes de volverse amenaza. En su despacho, bajo un aire acondicionado que por primera vez le pareció un aliado, colocó la fotografía borrosa sobre la mesa y la amplió hasta convertir el rumor en presunción. No había nitidez, pero sí relato. El gesto de dos manos separadas por un hierro, la aureola de polvo recortada como testigo, el brillo de un lomo que entraba y salía. Con eso bastaba para la forma, no para la verdad. A Tomás la verdad nunca le había resultado imprescindible. El correo anónimo se escribió a sí mismo con una facilidad alarmante. Bastaron 3 párrafos bien modulados, una línea de asunto que olía a ética ofendida, referencias a una posible colisión de intereses entre un candidato a cátedra y una profesional involucrada en un proyecto de impacto, y un adjunto de la imagen barnizada por un filtro que prometía certezas. El dedo no pulsó enviar, eligió la opción que confiere poder a los cobardes, programar. La hora quedó guardada como un cuchillo envuelto en paño. El destinatario era una lista que sabía multiplicarse sola. Tomás apoyó los codos en la mesa y dejó que el verano hiciera el resto. El calor seca y resalta las grietas. Elena, entretanto, hizo recuento de lo alcanzado y de lo pendiente con el rigor que la había traído hasta allí. Su estudio vibraba con conversaciones cruzadas, correos confirmaban interés institucional, y la ventana del oeste dejó caer la luz exacta que siempre la reconciliaba con la materia. En el borde del escritorio, el cuaderno ofrecía su fidelidad de objeto sencillo. Lo abrió y dejó un pórtico más ancho en el vestíbulo, una curva que devolvería al público el aliento que la música le tomara, un banco de piedra con la altura justa para no obligar al cuerpo a elegir entre devoción y cansancio. En el margen, sin darse cuenta, dibujó 2 auriculares mínimos que nacían del mismo tallo. El gesto fue leve, pero la sangre lo registró. En el tren, esa tarde, el vagón 7 tenía el rumor de un estuario. Todo parecía converger hacia un ancho que pedía cuidado. Adrián subió, y la respiración compartida volvió a encontrar su compás, esa medida que ya no necesitaba nombre. El parque, aún encendido, ofreció su cansancio amable. La fuente tiritó luz, las ramas dejaron caer una sombra que sabía de misericordia, y el banco reconoció el peso de 2 cuerpos que habían aprendido a posarse sin romper el aire. No hicieron recuentos, hicieron presencia. El cuaderno pasó de una mano a otra con la reverencia que se reserva a lo que sostiene, y sobre una página en blanco quedaron 2 trazos que respiraban juntos, un arco contenido y un motivo que pedía quedarse a vivir en esa curvatura. Adrián sintió, de modo nítido, que su música ya no estaba vestida de duelo sino de espera, una diferencia mínima que, sin embargo, cambia el destino de un compás. Elena, con la frente casi tocando el papel, notó que el calor del día había dejado en la hoja una película de brillo y que esa humedad mínima hacía al grafito parecer más vivo, como si cada línea poseyera pulso propio. Fue una paz extraña, hecha de puntales discretos y decisiones aplazadas. Dentro de esa paz, la culpa no gritó, recordó su existencia con una educación cortante. Tomás no necesitó estar allí para romper el equilibrio. Le bastó con haber instalado un reloj en su escritorio. El rumor de su decisión viajó como viajan las amenazas, primero por dentro, luego por la superficie, y acabó por rozar a su destinatario con la claridad áspera del sol de última hora. Adrián recibió un mensaje que no pedía respuesta inmediata y entendió que había sido invitado a un despacho a media luz donde la cortesía ejercería de máscara. Reconoció la estrategia sin sorprenderse, el mundo había afinado sus oídos para que detectara, detrás de las frases correctas, la nota que no encaja. El verano, al volverse tarde, multiplicó los brillos en los parabrisas de los coches y el vidrio del conservatorio devolvió su reflejo con un margen de ferocidad.
El encuentro fue una escena perfectamente razonable por fuera y peligrosamente calculada por dentro. La oferta se presentó como cooperación, como alianza ventajosa, como un modo de organizar la temporada entrante con nombres y firmas. Debajo, la música verdadera, la que no miente, dejó escuchar su bajo continuo, la conveniencia exigía alinearse. Adrián respiró para no encogerse, y mientras tomaba nota de fechas, comprendió la forma exacta de la emboscada. Si aceptaba, su voz era contada entre las voces obedientes y su ascenso llevaría, como agua turbia en jarra clara, el sabor amargo de lo impuesto. Si no, ese adjunto borroso viajaría por las bandejas de entrada que reconocen el morbo antes que la belleza, y un rumor bien armado haría de su vida privada una explicación pública. No hubo gritos ni gestos. Bastó el peso del silencio. Elena, esa misma hora, revisaba por última vez un dossier para los patrocinadores mientras el sol dejaba en las persianas la partitura vertical de sus lamas. La casa estaba vacía y, sin embargo, no lo parecía. El proyecto ocupaba sitio, respiraba, pedía agua y sombra como los árboles. En el cuaderno, la línea del vestíbulo se interrumpió por primera vez con una pequeña fisura, una grieta dibujada a lápiz que no obedecía a error, sino a advertencia. El verano había enseñado sus 3 verdades: calienta, madura, quema. Cerró el cuaderno con un gesto lento, sabiendo que guardaba dentro no solo la maqueta emocional de una sala, sino la memoria exacta de un amor que había decidido existir aún sabiendo su propia fragilidad. El teléfono vibró lejos, en otra habitación, y el sonido se quedó sin dueño. Había, de pronto, demasiados relojes sonando a la vez. Cuando Adrián salió al pasillo, el aire le pareció más denso que el de la tarde anterior. Llevaba en el bolsillo una hoja sin membrete con fechas y palabras que no pedían interpretación, solo acatamiento. En su espalda, la vieja rigidez quiso recuperar oficio, pero la memoria del banco, de la claraboya orientada al susurro, de la curva que devolvía el aliento al público, le sostuvo la postura. Supo que el verano acababa de abrir una grieta y que mirar dentro de ella sería inevitable. Caminó hacia la calle, y la ciudad, con su luz en punta, pareció advertirle que la hermosura, para sobrevivir, habrá de aprender el arte de las sombras bien colocadas. Mientras ajustaba el ritmo de sus pasos a un compás prudente, entendió sin necesidad de oír lo que Tomás había dicho, lo que los hombres como él dicen cuando creen poseer la melodía de los otros: o te alineas, o haré música con tus ruinas. La puerta del conservatorio se cerró detrás con un chasquido seco y el día, con todo su brillo, se inclinó un grado hacia la tormenta. Capítulo 6. Primeras hojas caen. El otoño entró por las rendijas como una respiración más honda y dejó en las ventanas del vagón 7 un velo transparente que empañaba el espejo de la ciudad. La luz ya no golpeaba, acariciaba con la paciencia de quien sabe esperar. Los asientos, acostumbrados al fuego del verano, crujieron con un frío amable, y el traqueteo del tren marcó un compás más lento, como si la vía hubiese aprendido el idioma de los árboles. Elena sostuvo el cuaderno con las 2 manos y, al abrirlo, notó que la página blanca parecía una mañana recién barrida de hojas. Una curva mínima, un pórtico respirable, una sombra que caía desde el borde superior hasta tocar el suelo, el lápiz obedeció con una humildad que dolía. Adrián subió 2 estaciones después y el cansancio, tan visible siempre bajo sus ojos, se había vuelto una sombra distinta, no de insomnio sino de pensamiento. No hubo gestos para los demás, pero entre ellos circuló esa atención nueva que el otoño concede: mirar no para poseer sino para comprender. Las tazas en la cocina de Elena dormían frío desde temprano. El primer día de hojas en las aceras, el café se quedó en reposo demasiado tiempo y la casa, ordenada como un plano bien acabado, pareció un lugar que esperaba otra clase de conversación. La estructura perfecta de su vida mostró una grieta del tamaño de un suspiro, una traza de grafito en el forro del bolso, un residuo de sombra en el dorso de su mano, el cuaderno en un lugar visible como si quisiera ser encontrado. Sergio pasó junto a la encimera, dejó un comentario sobre el clima sin medir su peso y ella lo oyó como se oye el viento contra un ventanal, un ruido que viene de fuera, que embellece, que no entra. El orden persistía, pero ya no bastaba. En el borde de la mesa, el proyecto del Centro de Música y Luz reclamaba atención con sus líneas limpias, los patios porosos, los corredores que devolvían el aliento, las curvaturas que negaban el eco. Dentro, la culpa se extendió como una tela fina, no para asfixiarla, sino para acompañarla, una presencia que recordaba que cada decisión es un umbral. En el parque, las hojas aprendían a caer de una en una, y el sonido breve de su contacto con la tierra parecía una pauta rítmica de discreción.
Un banco se volvió aula y confesionario. No hicieron recuento de estaciones. Se dieron, con gratitud, el tiempo de un secreto que necesitaba ser dicho sin adornos. Adrián eligió la sombra dorada para abrir la puerta que había evitado durante años. No hubo grandilocuencia, solo una línea recta que atravesaba el aire y se colocaba en su sitio. Una noche con sirenas, un piano que se cerró por duelo, una llamada no contestada a tiempo, una hermana que caminaba hacia una sala donde él tocaba y que no llegó a la silla que le estaba guardada. Desde entonces, el foco le ardía como nieve en la piel, el aplauso era una pared que devolvía demasiada luz, cada escenario, un espejo mal colocado. No lo dijo con quejido, lo dijo como se nombra un puente, para cruzarlo. Elena escuchó con el cuerpo entero, con esa forma de atención que hace sitio antes de entender, y en el centro del pecho, donde se suele esconder la vergüenza, se encendió una claridad que no la absolvía, pero la orientaba. Lloviznó del modo en que llueve en los comienzos del otoño, sin pretensión de tormenta, con una delicadeza que humedece el grafito. Gotas mínimas posaron su huella sobre la página abierta y la música que él había dejado en los márgenes se corrió apenas, difuminando una ligadura, estirando un silencio, como si el agua supiera de ritmo. Elena protegió el cuaderno con la palma y permitió, sin embargo, que una esquina bebiera lluvia, para recordar que la belleza también aprende del desgaste. La culpa, que había sido látigo en otras vidas, aquí se volvió medida, enseñaba los límites para que nada se confundiera con lo que no era. Al levantar la vista, el parque entero parecía un aula al aire libre, un niño que recogía hojas como partituras, un corredor que ajustaba el paso a los charcos, dos ancianos que hablaban bajo el mismo paraguas con la intimidad de quien compartió inviernos. La estación enseñaba su propósito sin discurso, desprender sin violencia, dejar espacio, permitir que lo que pesa encuentre tierra. En el vagón, la mañana siguiente tuvo olor a lana recién desdoblada y a diarios húmedos. Elena dibujó un vestíbulo más ancho, una puerta que admitía al tiempo como si fuera público, y en el margen dejó el contorno de una escalera que no subía ni bajaba, solo invitaba. Adrián, con el lápiz corto, añadió una respiración escrita a la altura de los hombros, justo donde el cuerpo suele dudar, y frente a una curva que pedía continuidad anotó una indicación de pausa: sostener. Era una palabra y era un acto. Sostener el deseo para que no se rompa, sostener la verdad para que no se diluya, sostener la decisión para que no llegue tarde. Al salir del túnel, una bandada cruzó el cielo como un borrador de pentagrama y el vagón, solidario con el clima que lo rodeaba, bajó casi imperceptiblemente la velocidad. Hubo entonces un acuerdo mudo, nombrarlo inaplazable a su tiempo, sin maltratarlo con excusas. La casa, que conocía sus hábitos mejor que ellas mismas, ofreció a Elena su inventario de objetos en orden. La mesa pidió manos, las ventanas reclamaron paños, las estanterías mostraron libros que habían envejecido de pie. Nada tenía culpa de nada y, sin embargo, todo parecía partícipe de una realidad que exigía voz. En el estudio, el plano del centro respiraba distinto. Los patios pedían sombra prendida del parque, la sala central solicitaba una acústica que consolara y no exhibiera, la claraboya quería ser ojo que mirara hacia adentro. Tomó un lápiz nuevo y marcó con firmeza un gesto que llevaba días insinuándose, una grieta deliberada en un muro lateral, un corte que no debilitaba, que al contrario, daba flexibilidad al conjunto. Era un modo de decirse que las fisuras pueden ser voluntad y no accidente. En el borde inferior de la lámina, como siempre, un rastro de compás subrayó la intención. La amenaza externa avanzó sin necesidad de ruido. En algún servidor ajeno, una hora quedó marcada para una entrega de rumores. Correos que no sabían de pudor se estiraron a sí mismos como animales hambrientos. A Tomás le bastó con programar y esperar. El otoño le favorecía, las cosas caen solas cuando se aflojan los tallos. Adrián lo percibió como se percibe un cambio de presión en los huesos, un aviso pequeño, quizá una frase interrumpida en un pasillo, la cortesía que de pronto olía a barniz viejo. Ninguno de los dos permitió que ese futuro les robara el presente. Había un trabajo que hacer en el interior de sus cuerpos. Elena se sentó en la cocina con las tazas ya frías y dejó que el silencio hiciera su oficio de espejo. La luz, al entrar por la persiana, inventó un pentagrama vertical en el mantel y las sombras tocaron una melodía de líneas paralelas. La respiración le bajó desde el pecho hasta el vientre, el anillo sobre el hueso brilló sin lastimar, y en esa claridad doble, se dijo lo que nadie podía decirle: no era el pecado lo que la sostenía, era la exactitud. La ciudad, mientras tanto, se despojaba con elegancia.
Los árboles se iban quedando sin adornos y el cielo, menos ambicioso, permitía ver el gris como un color competente. En la galería cerrada, el portón oxidado agradeció la tregua de la humedad con un quejido más suave, y el tragaluz rajado dejó sobre el suelo un rectángulo de luz tamizada que parecía más cierto que cualquier foco. El cuaderno entró y salió con la liturgia aprendida. En sus páginas, el verano se deshacía sin arrepentimiento y el otoño escribía márgenes de paciencia. Había entre ellos una intimidad que sabía hacerse pequeña y una nobleza que elegía no nombrar lo que podía dañar. Elena aprendía el arte de no mentirse. Adrián practicaba el valor de no esconderse. Crecían hacia adentro, a un ritmo que el calendario llamaba lento y que la verdad reconocía como exacto. La primera lluvia de verdad los sorprendió en el andén. No era aguacero, era constancia. Gotas finas, insistentes, hicieron brillar el borde del cuaderno y oscurecieron el cartón como si la tapa estuviera recordándole a la madera de dónde venía. Los dedos, al secarlo con un gesto inútil, dejaron huellas breves, y ese rastro humano convirtió el objeto en un testigo más íntimo. Adrián, al mirar la página con la música corrida por el agua, comprendió que su miedo a la luz pública tenía nombre y apellido, y que ya no bastaba con exiliarse del foco, había que encontrar un foco distinto. No renunciar a la música, elegir los escenarios. No escapar del aplauso, transformar el modo de recibirlo. Nombrar la herida no para lucirla sino para dejar de obedecerla. Elena, que veía esa transformación como se observa un amanecer lento, supo que su propia arquitectura también pedía un cambio, menos fachada, más poro, menos geometría obediente, más respiración. Al volver a casa, el reloj del salón marcó una hora que había dejado de ser neutra. En la mesa, los planos del centro esperaban la revisión de la tarde con su confianza de papel. Elena dejó el bolso en su lugar, fue a por un vaso de agua, volvió con la serenidad de quien ha tomado una decisión que todavía no se pronuncia, y fue entonces cuando el mundo, tan ordenado, dio un giro de esos que no rompen, pero obligan a mirar de frente. Sergio estaba junto a la mesa, de pie, con la calma que usan los hombres para ocultar su desconcierto. No miraba la forma general ni el presupuesto estimado ni la cronología, miraba un margen. En la esquina inferior de la lámina, entre una cota y un número, una notación musical en grafito definía el pulso de una claraboya. La pregunta que ya no podía aplazarse ocupó el aire con la exactitud de una llave ajustándose a su cerradura, una pregunta sin grito, sin teatralidad, sin adorno, una pregunta desnuda y verdadera, la pregunta en cuyo eco cabía el mapa entero de las estaciones. ¿Quién escribe así en tus dibujos? Capítulo 7, Ultimátum. El otoño profundo avanzó con una gravedad de coro bajo y la ciudad se recogió en sí misma como si comprendiera que la claridad, a veces, exige penumbra. En la cocina de Elena, la pregunta de la víspera no se había apagado y flotaba sobre las tazas frías como un vapor sin olor. El anillo reposaba donde siempre, la mesa tenía el orden de un plano bien trazado y, sin embargo, el aire había cambiado de densidad. Ella no respondió de inmediato a lo que la miraba desde el margen del proyecto, eligió una estrategia que no le debía nada a la cobardía y todo a la exactitud, poner fecha y hora al coraje. En el calendario íntimo, escribió una promesa silenciosa de conversación total, con la tinta sobria de las decisiones que no admiten retórica. El día, desde entonces, dejó de ser sucesión y se volvió cuenta atrás. Adrián recibió la presión del tiempo por la vía que mejor conoce a los que trabajan con notas. Un silencio fuera de lugar. La llamada entró desde un número que se negaba a tener nombre y trajo consigo la respiración medida de quien ensaya antes de aparecer en escena. En el conservatorio, la luz de la tarde entraba por las cristaleras y hacía de los pasillos un río de brillos cautivos. El despacho donde se decidió el siguiente compás olía a papel almacenado y a madera bien cuidada, pero la luz, cuidadosamente escasa, dictaba que allí las apariencias iban a tener un papel principal. Tomás Rivas había aprendido a sonreír con ahorro, y en su mesa, en el ángulo que el sol no alcanzaba, reposaba impaciente la confirmación de su curiosidad convertida en arma. La foto borrosa, vista de cerca, seguía siendo rumor, pero el relato que la sostenía había ganado músculo. Había además un registro de horarios, una cronología fabricada con las entradas y salidas del conservatorio, y el borrador de una denuncia ética redactado con ese tono de virtud ofendida que conoce el camino más rápido hacia los despachos. La moneda, sin embargo, era otra, y brillaba con el resplandor bajo de las traiciones pequeñas. Una página arrancada, apenas más gruesa que un suspiro, apareció sobre la madera como se exhibe una reliquia profanada.
El cartón fino conservaba aún el olor a polvo de galería y un borde irregular hablaba del apuro con que había sido robada. En ella convivían, como capas de un mismo latido, una curva de Elena y una respiración escrita por Adrián, el trazo de la claraboya que miraba hacia adentro y dos corcheas que pedían un espacio para sostenerse. Aquello que había nacido en los márgenes con la humildad de lo verdadero se convertía ahora, sin su consentimiento, en prenda. El mensaje no necesitó ser pronunciado porque su gramática era antigua: favor a cambio de silencio, acceso a cambio de paz, alineamiento a cambio de prestigio. El mercado de la ambición hablaba una lengua que Adrián reconocía demasiado bien como para fingir extraño. El cuerpo reaccionó antes que la razón. Una fibra antigua quiso tensarse, la que mandaba callar para sobrevivir, la que retiró sus manos del piano durante años por no soportar la luz. Pero otra fuerza, nacida en un banco de parque y en el rumor de una claraboya, le sostuvo la postura. Entendió que proteger a Elena no consistía en encogerse ni en pagar peajes indecentes, sino en aceptar con calma el precio de la integridad y desplazar el foco hacia un escenario no disponible para los chantajes. Contuvo la respiración para que el corazón no convirtiera esa habitación en metrónomo de pánico y, con una claridad que lo sorprendió, se dijo que el amor no iba a pedirse perdón a sí mismo para seguir siendo. La página arrancada ardía como un carbón frío. La ofensa estaba hecha, pero el delito aún no tenía público. Había tiempo para colocar bien las sombras. La ciudad, afuera, practicaba el arte de la discreción. En la galería abandonada, el portón oxidado había aprendido los horarios de los transeúntes y las hojas crujían en la acera con un pudor bien educado. Elena empujó el cuaderno hacia el refugio como siempre, y la liturgia solo falló en un detalle que basta para cambiar una estación: faltaba una página. La palma reconoció el hueco como se reconoce la ausencia de un diente con la lengua y el cuerpo se enteró antes que la mente. En el parque, más tarde, el atardecer tuvo la delicadeza de no exigir lágrimas. La fuente tocó su melodía secundaria, el aire olió a castañas tímidas y ella sostuvo el cuaderno como quien sostiene un animal herido sin apuro ni grito. Entendió, con esa lucidez que los otoños conceden, que una belleza sin defensa se vuelve carne de vitrina y que su obra, la de ambos, exigía ahora una decisión de esas que no se discuten sino que se viven. La amenaza no fue un trueno sino un goteo. Correos programados como cuchillos envueltos en paños, mensajes que medían su tono con regla de plata, un rumor que pretendía la forma de un principio. Tomás se había mudado a ese territorio donde la cortesía es la máscara preferida de la violencia y su ambición llevaba abrigo fino. Pidió lugares en una agenda que no le pertenecía, exigió sitio en un proyecto cuyo idioma no hablaba, sugirió avales que convertían las firmas en bridas. A Adrián le ofreció un lugar en la cátedra que brillaba como fruta pulida y que, bajo la piel, escondía gusanos de obediencia. No hubo explícitos, hubo geometría de implicaciones. A Elena le llegó por vías paralelas un interés repentino de ciertos patronos por conocer de primera mano la génesis del Centro de Música y Luz, un interés que llevaba, pegado en la solapa, el perfume que deja el paso de un intermediario que no se declara. Los cuerpos, sin embargo, ya no estaban dispuestos a replicar viejos reflejos. Elena miró el proyecto con la serenidad que da la pericia y reconoció en sus líneas un mandato que iba más allá de su reputación. Aquella sala había sido pensada para sostener fragilidades y devolver al público su propio aliento. No iba a convertirse en un escenario de vanidades ajenas. Se dijo que no cedería la estructura a quien no supiera hablarle a un silencio sin dominarlo, y en el borde de un plano, donde antes habían estado las márgenes limpias, dejó una pequeña marca que solo dos personas podían entender: un poro más en la bóveda, una puerta lateral que decía no al ruido. La integridad, descubrió, también podía dibujarse. En su calendario, la promesa de conversación total con Sergio dejó de ser amenaza y se volvió oportunidad de respiración. Las palabras iban a doler, pero tenían una función: abrir. Adrián regresó al vagón 7 con el peso de la página arrancada latiéndole en el bolsillo como un pedazo de ala. El tren se pobló de gabardinas y paraguas cerrados, y el vidrio devolvió un reflejo en el que ambos se reconocieron más adultos que la semana anterior. El cuaderno, al abrirse, ofreció una geografía menguada. El hueco donde faltaba la página dolía como dolerían los futuros lugares vacíos. Él escribió en el margen una promesa que no necesitaba adornos: al alba en el vagón 7, pase lo que pase, y debajo dejó una respiración que pedía sostener sin romper. No usó imperativos, no pidió permiso, no juró imposibles. Colocó un compás de presencia en medio del desorden. Elena respondió con un pórtico que no estaba en ningún encargo,
un pórtico doméstico sin público, y detrás insinuó una mesa con 2 sillas en la que la palabra todo cabía sin sobra ni hueco. La noche siguiente trajo la escena en la que los chantajes suelen preferirse: un despacho a media luz, un reloj con el segundero suave, una ciudad que ya no mira por las ventanas. Tomás se permitió la cortesía que permite a los verdugos dormir sin pesadillas y colocó sobre la mesa, con guantes de dar pena, el borrador de su denuncia. La página arrancada permanecía al lado como talismán al revés. A Adrián, la música le enseñó en ese instante lo que a veces escapa a los pentagramas: el valor de la dignidad como timbre. No replicó con argumentos, dejó que el silencio bien puesto hiciera su trabajo. Se le vio a los ojos la decisión de aceptar el daño con tal de evitar el saqueo, y esa luz, pequeña pero terca, descolocó por un segundo a quien solo sabe negociar con sombras. En la mente de Tomás, la fotografía borrosa perdió medio grado de certeza y, aunque el plan no vaciló, su pulso entendió que la presa no sería dócil. Elena eligió la claridad como método. El apartamento alto, con su luz exacta de oeste, dejó de ser escaparate y se convirtió en lugar de trabajo de la verdad. Preparó la casa como se prepara una sala para una audición que importa, recogió lo innecesario, abrió una ventana para que el aire no oliera a ansiedad, puso sobre la mesa no solo los planos, también su cuaderno. La cita con Sergio estaba fijada y no iba a moverse. En su cuerpo, la culpa dejó de ser mordaza y pasó a ser medida, marcaba el contorno de lo que no debía repetirse, delimitaba el terreno donde no volverían a crecer las excusas. En el borde del espejo, su rostro tenía la luz de quienes han decidido aprender a mirar hacia adentro sin volver piedra a lo que ven. El vagón 7, al amanecer, olió a lana húmeda y hojas pisadas. Había condensación en las ventanas y manos frías sosteniendo tazas de cartón. Entre las estaciones, la ciudad parecía decirles que los túneles son, también, la promesa de una salida. El cuaderno cambió de manos con una gravedad alegre. En la página siguiente al hueco arrancado, Adrián dejó un motivo que subía como una escalera sin altura y Elena lo convirtió en bóveda discreta. 2 lenguajes que se cuidaban dijeron lo que había que decirse sin contar el secreto que todavía les pertenecía. Él, dispuesto a protegerla con el método más caro que conoce, el de no ceder su libertad. Ella, dispuesta a hablar con la entereza de quien no busca absolución, sino camino. La ciudad ensayó entonces sus sonidos de otoño como preparación de un ruido mayor. En un servidor lejano, una hora esperó su señal para desmontar silencios con la eficacia fría de los mecanismos. En la mesa de Elena, el reloj del salón marcó una tarde que ya tenía dueño. En el bolsillo de Adrián, la página arrancada siguió pesando menos que la fidelidad a lo que habían construido. Ella confirmó en su agenda la conversación de todo, él afirmó en el margen del cuaderno la presencia del alba, pase lo que pase. La estación, con sus árboles desnudos y su luz baja, dejó claro su oficio de transición. Antes del invierno, dijo el aire, el mundo hace sitio a lo inevitable y lo coloca en su exacto lugar. Capítulo 8. Nieve anunciada. El invierno temprano se anunció en el aliento de los cristales, en la forma en que la ciudad suspendió un segundo su latido para escuchar si de verdad caería nieve. El vagón 7 amaneció con un vaho tenue pegado a las ventanillas, olor a lana húmeda y café que intentaba calentar manos. La luz ya no prometía conquistas, ofrecía resguardo. Entre estaciones, el mundo parecía contener la respiración, como si supiera que, al menor movimiento brusco, algo delicado podía quebrarse. Elena llevó el cuaderno contra el pecho con la misma firmeza con que se abraza una verdad recién nacida. En sus páginas, la claraboya dibujada en otoño había aprendido a filtrar sombras, y el grafito, más oscuro con el frío, daba a cada trazo una gravedad de campana. La noche anterior, la casa alta dejó de parecer escaparate y se volvió sala de juicio sin estrados. La conversación llegó como llega la nieve cuando amaga, sin estruendo, con constancia. Elena habló de los pasillos vacíos de su matrimonio con una exactitud que no pedía perdón, enumeró las habitaciones cerradas donde los años se habían sentado a esperarla, nombró la falta de aire sin adornos. No se excusó en estaciones ni en terceros, eligió la claridad como única defensa y aceptó que algunas decisiones hieren para curar. Sergio escuchó con esa inmovilidad que a veces adoptan los hombres frente al terremoto, y el orden de la casa pareció reacomodarse en silencio, los vasos alineados, las sillas en su sitio, el reloj obstinado en su oficio. Cuando la conversación se agotó, Elena dejó el anillo sobre la mesa como se deja un objeto útil en el lugar exacto para quien todavía lo necesita, y entró en el estudio con el cuerpo deshabitado de mentira. Abrió el cuaderno,
escribió en el margen, debajo del pórtico poroso, nos vemos al alba, y dibujó una línea de respiración que, por primera vez, no pedía escondite sino paso. Mientras tanto, en un despacho cuyo calor era prestado por máquinas, Tomás Rivas afinó la mecánica de su amenaza. Su pantalla iluminó una madrugada de Texas mientras sus dedos ensamblaban un relato con la precisión de quien arma una trampa que no chirría. La fotografía borrosa, convenientemente aumentada, descansó como prueba sugerida. El borrador de una denuncia ética olió a virtud enlatada. Los destinatarios se multiplicaron con la obediencia con que lo hacen las listas. Eligió una hora con vocación de cuchillo envuelto en paño, 7:10. Confirmó la programación con el placer del que confunde eficacia con talento y, antes de cerrar el portátil, dejó caer en el teléfono de Adrián una línea de hielo que no admitía duda. A las 7:10 todo será público. La noche, afuera, practicó su indiferencia, y el cielo, sin nieve todavía, guardó en la garganta el primer blanco. Adrián recibió el mensaje en la penumbra de un cuarto donde un piano, cubierto por una tela sobria, parecía estar sentado como un animal que se sabe amado y no llamado. La frase en la pantalla reclamó un temblor antiguo, el de quien se prepara para una luz que quema, pero el cuerpo, ya entrenado por estaciones más sabias, respondió con una calma que no era resignación, era método. No podía evitar el golpe, podía decidir su postura. Entendió, con esa lucidez que a veces solo regala el frío, que la exposición no sería un daño solo para él, que la belleza que habían levantado en los márgenes podía ser usada como vitrina por manos ajenas, y que tal vez la única forma de preservar su verdad era negarle al escándalo su alimento más preciado, la presencia. Sobre la mesa, una partitura sin título mostró una frase inconclusa que pedía continuación. Adrián la dejó así, como se dejan ciertas puertas entornadas para que la salida tenga la forma de un gesto y no de una huida. Guardó el lápiz corto en el bolsillo interior del abrigo y apoyó la frente en el cristal de la ventana. La ciudad, abajo, exhalaba humo y promesas. En el estudio de Elena, la madrugada fue un taller sobrio de valor. Doblar ropa tuvo la dignidad de un rito, cerrar una maleta pequeña fue un acto de diseño, escoger lo que pesa menos y abriga más. Las manos se movieron sin teatralidad, como cuando se prepara un plano para la entrega y se revisa que los números sean exactos. En la mesa, el proyecto del Centro de Música y Luz respiró con ella. Por un momento, imaginó la sala inaugurada en invierno, un público entrando con abrigos oscuros, el calor naciendo de los cuerpos más que de los radiadores, la música buscando techo en el poro de la bóveda. Pensó que una obra también puede ser refugio y no solo espectáculo. No había heroísmo en su decisión, había precisión, vivir con lo que se puede sostener mirando de frente. Cerró el cuaderno con la suavidad de quien apaga una lámpara para que otro duerma, y al salir, la casa ya no fue su casa, era un lugar que acogía, por última vez, la calidez de dos respiraciones separadas. La ciudad amaneció con un blanco prometido que todavía no caía, pero ya adornaba las conversaciones. En el vagón 7, los abrigos formaban una fauna de texturas tibias, los guantes amarraban manos a tazas de cartón y las ventanas devolvían rostros con aureolas de vaho. Elena subió con un peso nuevo en la espalda y una ligereza a la altura del esternón, una paradoja que el invierno entiende bien. Se sentó en el asiento de siempre y dejó el cuaderno sobre las rodillas como quien deposita en un altar aquello que sabe que no puede controlar. Afuera, los plátanos de la avenida exhibieron su esqueleto sin pudor. Dentro, el altavoz anunció estaciones con una voz más baja, quizá por respeto. En la página abierta brilló, como si fuera tinta fresca, la frase que había escrito unas horas antes, nos vemos al alba, y el trazo tembló con el movimiento del tren como una cuerda que se afina. En otro punto de la ciudad, a 2 paradas de distancia, Adrián cruzó un vestíbulo con el paso de quien sabe que la velocidad no mejora la suerte. Llevaba el cuaderno en la memoria más que en las manos y la certeza, instalada como una luz de emergencia en el pecho, de que no hay verdad que sobreviva a la intemperie del morbo sin pagar un precio indebido. El amor, entendido al fin como cuidado y no como exhibición, le pedía un acto que la vida no enseñó en aulas, sostener la belleza protegiéndola de su público equivocado. El mensaje de Tomás latía en su bolsillo como un metrónomo de tormenta, pero sobre él se impuso otro ritmo, el de la promesa escrita en el margen, el de un alba con asiento asignado. Si había de irse, pensó, no sería por miedo, sería por piedad. La estación central olía a pan recién hecho y a vapor viejo. Los relojes murales, ya dispuestos para reclamar certezas, marcaban con exactitud la generosidad de los minutos previos a cualquier cataclismo. Las pantallas informaban de pequeños retrasos con letras que no sabían de destinos más íntimos.
Elena miró por la ventana y el cristal le devolvió unos ojos que no había visto nunca, cansados y nuevos, tristes y encendidos, listos para sostener una pena sin delegarla. Pensó en el centro de música y luz, en su patio capaz de devolver el aliento, y decidió que, pasara lo que pasara en la próxima hora, la sala seguiría siendo un lugar donde lo frágil estuviera a salvo. Alzó la vista y en el techo del vagón identificó, por primera vez, la belleza de la pintura gastada, la pequeña geografía de grietas que hace hogar un espacio público. Tomás, a esa misma hora, se sirvió un café que no necesitaba y comprobó con la satisfacción enferma de un relojero que todos sus engranajes iban a morder a su tiempo. En su bandeja de salida, el envío programado esperaba el gesto mínimo que lo confirmara. En su cabeza, la historia ya tenía protagonistas culpables y el papel de denunciante intachable. El invierno no perdona la vanidad. En el vidrio de su oficina, la propia sombra le devolvió una mueca que no supo reconocer. Elena acomodó el cuaderno encima del abrigo, dejó que la yema de sus dedos recorriera la frase que la traía de pie por dentro, y escuchó cómo el tren ajustaba su velocidad antes del túnel. Un susurro de aves cortó el cielo como una frase sin tinta. No nevaba todavía, pero el aire tenía la blancura de lo inminente. El altavoz respiró, alguien, más allá, dejó caer una moneda que rebotó como campanilla diminuta. Ella miró el asiento de Adrián, vacío por el momento, y su corazón hizo sitio a todas las versiones posibles del siguiente minuto, las terribles, las dóciles, las exactas. En algún servidor, una cuenta regresiva apretaba los dientes. En el reloj redondo del andén, la aguja larga se detuvo un instante como si también dudara. Y entonces, en el borde justo donde la paciencia se vuelve destino, la hora se dejó decir con un tacto glacial y bondadoso a la vez. 7:05. Capítulo 9. Las estaciones del adiós. El invierno completó su gesto en el vidrio del vagón 7 con un vaho limpio que enmarcaba la ciudad como si estuviera recién lavada de ruido, y la mañana, exacta como un reloj de estación, fue acercando la aguja a ese minuto que alguien había elegido como cuchillo. Elena llegó con la piel firme y los ojos hondos, respirando al ritmo de los raíles, y ocupó su asiento de siempre como quien toma posición en un mapa que sabe leer de memoria. La luz era blanca, contenida, y el olor a lana húmeda convivía con un café tibio que apenas lograba ser consuelo. Miró en diagonal, hacia el lugar donde la costumbre había hecho hogar a la espera, y encontró lo que el corazón había previsto sin admitirlo en voz alta, el hueco perfecto de una ausencia. Sobre la tapicería, el cuaderno abierto respiraba como un animal quieto, con una partitura inconclusa detenida en la mitad de su impulso y una frase mínima, escrita con la letra prudente que ella ya conocía por sus márgenes, que decía para que lo bello no se rompa. No hubo sorpresa, hubo reconocimiento. No había escena, había decisión. Elena apoyó la palma sobre la página con la delicadeza con que se toca la frente de un durmiente, y el grafito, más oscuro que en otoño, le devolvió la gravedad de lo verdadero. A las 7:10, la ciudad sacudió su bolsillo de cristales. Teléfonos que vibran, pantallas que florecen con titulares apurados, bandejas de entrada que obedecen más a la curiosidad que a la ética. Se liberó el rumor con la eficacia sin alma de los mecanismos y el aire, por un segundo, supo a metal. En los vagones, el murmullo se volvió cifra, y más de una mirada escaneó rostros desconocidos con la avidez de quien cree asistir a la caída de una máscara. Elena, sentada con la espalda recta y el cuaderno entre las manos, eligió la postura de los refugios, mirar hacia adentro para sostener lo que importa. No negó, no afirmó. Pensó en la sala que había dibujado para devolver el aliento al público y se dijo, sin discurso, que su obra hablaría por ella, que la verdad necesita menos palabras cuando el tiempo la respalda. El compás inacabado, frente a sus ojos, parecía pedir una sola cosa, no completar, sino custodiar. Lejos del vagón, en un despacho donde los inviernos se arreglan con aire caliente y café innecesario, Tomás Rivas esperó el estallido con la expectación con que se aguarda un solo que uno cree haber escrito. Su pantalla le devolvió la obediencia de un envío múltiple, la fotografía borrosa amplificada hasta la indecencia, el borrador de una denuncia que sonaba a virtud de manual. Esperó el derrumbe como quien espera una ovación. La ciudad, sin embargo, no ensayó su papel. Hubo ruido, sí, pero de espuma. Donde él supuso pruebas aparecieron sombras, donde él reclamó certezas hubo apenas insinuaciones, y el cuaderno, el corazón material de la historia, no apareció en ninguna imagen. La página arrancada resultó ser un objeto sin linaje fuera de su contexto, un fragmento que no podía dar genealogía a un escándalo. El rumor tropezó con su propia hambre y, al no hallar carne,
se alimentó de sí mismo hasta volverse flaco. Elena cerró el cuaderno con manos seguras, sin prisa, dejando en su lomo la presión justa para que la partitura inconclusa permaneciera inconclusa, no como falla, sino como promesa de integridad. Recordó la primera primavera, cuando una carta ajena cayó al suelo para iniciar un destino, y reconoció que ahora otra clase de papel pedía un gesto contrario, levantarlo del mundo y protegerlo. No buscó el teléfono, buscó su respiración. En la ventana del vagón, la huella de su aliento dibujó un óvalo efímero que enseguida se deshizo, y en esa desaparición pequeña encontró la lección de la estación: dejar ir para que algo habite. Cada sacudida del tren marcó un pulso de despedida y, a la vez, de fundación. No había heroína, había oficio; no había mártir, había una mujer aprendiendo a sostener lo elegido con dignidad. Adrián, en alguna otra línea paralela del mismo mapa, avanzaba con la serenidad de quien ha entendido que el amor no se luce, se guarda de la intemperie que no sabe mirarlo. Su ausencia, dolorosamente exacta, era una forma de presencia en la página que le había dejado. El silencio elegido en vez del foco, la renuncia como acto mayor de cuidado. En el bolsillo de su abrigo, tal vez, latía un boleto hacia una ciudad donde el invierno tuviera otros nombres y el piano pudiera abrirse con una tela más ligera. En el interior de Elena, esa hipótesis no fue abandono, fue consagración de lo frágil. Comprendió que a veces la luz pública no cura, quema, y que la belleza, para durar, reclama penumbra y custodia. El tren emergió del túnel como un animal que conoce su ruta y la mañana dejó caer, por fin, su primera cal de cielo. Copos tímidos, indecisos, se posaron sobre los marcos de las ventanas y el mundo adoptó una textura sin aristas. El rumor digital, afuera, se ensordecía bajo ese manto mínimo. La ciudad supo, por un instante, que hay noticias que no atraviesan la nieve. Elena se levantó en su estación con un peso nuevo en los brazos que no dolía, una gravedad amable, y llevó el cuaderno contra el pecho como quien transporta una lámpara encendida en un pasillo oscuro. Pensó en Tomás y lo dejó salir de su mente con la misma eficacia con que uno apaga una luz que no necesita. El daño no había sido consumado, la herida estaba en un borde que no tocaría el centro. Pensó en el centro de música y luz y lo vio, en futuro, abierto a una multitud abrigada, con una sala capaz de escuchar sin curiosidad y de guardar sin morbo. A cada paso, la nieve hilaba una quietud útil. El mundo parecía ensayar otra cadencia, la de los cuidados. Ella acomodó el cuaderno en el bolso y sintió, bajo la yema de los dedos, la vibración de la frase que él había escrito sin estruendo, como quien ata un nudo para que no se deshaga el tejido. No necesitó repetirla, bastaba con obedecerla. Cruzó la plaza, dejó que la blancura se le posara en el cabello como un gesto de bendición laica y tomó el camino que la llevaría a su estudio. No redactaría comunicados, no concedería entrevistas, no permitiría que la obra nacida del margen fuera devorada por el centro equivocado. Trabajaría. El invierno había puesto delante de ella una mesa limpia. Detrás de las ventanas, el día continuó su administración de rumores hasta que, sin combustible, se apagaron. La fotografía borrosa perdió brillo en las pantallas, los correos quedaron en bandejas olvidadas, la notificación se hundió bajo otras urgencias, y la ciudad, agradecida, volvió a su música de pasos. Elena abrió la puerta del estudio y el olor a papel y madera le confirmó que había un lugar en el mundo en el que su nombre no necesitaba defensa. Sobre la mesa, los planos del centro de música y luz esperaban como esperan las cosas vivas, con paciencia activa. Abrió el cuaderno y, después de la página donde la partitura detenida guardaba su cordura, encontró un compás en blanco, un rectángulo de tiempo sin órdenes. No le pidió nada. Le ofreció aire. En ese hueco cabían la pérdida y la promesa, la memoria y el camino. Lo dejó tal cual, sin mancharlo deprisa, y supo que el adiós puede ser, a veces, la única forma exacta de seguir diciendo sí. Afuera, la nieve, ya menos tímida, empezó a cubrir los bordes de la ciudad con una paz provisional y limpia. Dentro, la vida, recién afinada, marcó su pulso. Capítulo 10. De cielo. El invierno tardío dejó de ser filo y se volvió música de agua. Las canaletas cantaron su partitura discreta, los copos viejos se rindieron en charcos que reflejaban un cielo limpio y el aire, aún frío, traía la promesa sobria de una estación nueva. La ciudad se recogió en abrigos abiertos, en pasos que ya no necesitaban correr, en ventanales donde la luz entraba con una paciencia que parecía aprendida. El centro de música y luz abrió sus puertas con una claridad sin fanfarrias, madera templada,
piedra que respiraba, bóvedas porosas diseñadas para sostener no la grandilocuencia, sino la fragilidad. Bajo la lámpara principal, el vestíbulo latía con ese pulso que solo tienen los lugares que aceptan ser hogar. El público dejó en el guardarropa el ruido de la calle y, dentro, la acústica hizo lo que prometía, devolvió a cada pecho su propio aliento. Elena caminó por su obra como se camina por una casa que, por fin, coincide con el cuerpo. Esa mañana en la que el sol eligió un ángulo amable, la sala principal se llenó de un murmullo de lana y cuero húmedo, y un cuarteto probó cuerdas con la humildad de quien abre una ventana para oler la tarde. Todo estaba en su sitio sin rigidez, los poros de la bóveda capturaban el eco para transformarlo en abrazo, el patio interior, con su luz oblicua, ofrecía reposo sin pronunciarlo. Ella se detuvo un instante en el punto exacto donde imaginó, meses atrás, que la música no se impondría, sino que sería bienvenida, y comprendió que ya no dibujaba para esconderse. La arquitectura, por fin, decía. En el corredor lateral, una sala pequeña esperaba con una luz propia. La placa de entrada no alardeaba, respiraba, silencios compartidos. Dentro, paredes claras sostenían marcos discretos que guardaban bocetos y pentagramas de autor desconocido. No había nombres, solo trazos que se reconocían entre ellos como viejos compañeros de viaje, un arco que contenía una promesa, una respiración marcada a lápiz que pedía sostener, un motivo ascendente que había aprendido a detenerse para no romperse, una claraboya dibujada para mirar hacia adentro. El cuaderno original no estaba en esa sala, lo tenía Elena, con su lomo gastado, a salvo del tumulto. Allí colgaban reproducciones fieles, no para exhibir una historia, sino para honrarla. Los visitantes entraban y, sin saber del todo que miraban, bajaban la voz por instinto. La sala les devolvía una delicadeza que, a la salida, no olvidaban. La inauguración ocurrió como debía ocurrir cuando nadie quiere quemar la música con aplausos, piezas breves, una afinación contenida, el público aprendiendo a escuchar el propio silencio. No hubo discursos triunfales, hubo gratitudes concisas. Alguien, al final, dejó sobre el atril una flor de invierno y la madera la aceptó sin teatralidad. Los rumores de meses atrás habían sido tragados por la nieve y olvidados por oficio. La ciudad, saciada de morbo, había vuelto a sus pasos. Elena devolvió sonrisas sobrias, estrechó manos sin ceder su centro, y cuando la sala quedó vacía, regresó a silencios compartidos con la devoción de quien devuelve un objeto al lugar donde descansa. Pasó la yema de los dedos por el vidrio frío de un marco y, detrás, reconoció la vibración contenida de una nota sin final. No dolía. Era memoria. El sobre llegó días después, sin remite, con la humildad de la papelería antigua. Lo encontró al atardecer, al volver al estudio, entre catálogos y planos que olían a tinta y cartón. Tenía el peso de las cosas esenciales, casi ninguno. Dentro, sobre una hoja de tamaño mínimo, una partitura en miniatura resolvía, con la sencillez peligrosa de lo verdadero, la frase que había quedado en suspenso en el vagón. No era un final rotundo, era una coda de deshielo, la melodía abrazaba su propio vacío, aceptaba su omisión como parte de la forma y, en 2 compases, sugería aquello que solo la primavera sabe decir sin pronunciarlo. No había carta, no había firma, la caligrafía del grafito, sin embargo, traía la temperatura exacta de unas manos conocidas. Elena sostuvo la miniatura como se sostiene un pajarillo que no debe asustarse, y, sin decidirlo del todo, supo que no la colgaría en la sala. La guardarían entre el cuaderno y su pecho, en ese pliegue donde la vida y el arte se hallan tratados sin testigos. En una ciudad donde los tilos aún vestían la inercia del invierno, un conservatorio pequeño abría ventanas a un patio interior con luz de leche. Adrián llegó temprano, antes de los estudiantes, y retiró con cuidado la cobertura del piano. Las teclas tenían la frescura adecuada y el salón olía a madera reciente y a tiza. Su clase ya no temía el silencio, lo entendía como antesala. Enseñaba a respirar entre notas, a retrasar una entrada sin convertirla en ausencia, a escuchar el peso de una mano sobre el aire. La melodía que trabajaban ese día no figuraba en ningún programa, había nacido de una caminata sin propósito por una avenida de árboles húmedos. Sonaba a brote, a baldosa que se calienta por primera vez, a promesa sin juramento. Los alumnos tocaron con la torpeza hermosa de quienes aún no saben que están construyendo hogar, y él los guió con una paciencia nueva. El foco había dejado de arderle, ahora iluminaba lo suficiente para ver la partitura sin desnudarse. La herida, por fin, había aprendido a no dirigir. En las mañanas en las que la agenda se lo permitía,
Elena volvió al vagón 7 con la serenidad de quien visita un lugar que ya no duele. El tren, rehabilitado por el deshielo, olía a metal limpio y a café que por fin calentaba. Se sentaba en su asiento de siempre, abría el cuaderno sin sobresaltos y trazaba líneas que ya no iban a esconderla, sino a orientarla. A veces la luz, al doblar la curva antes de la estación central, dibujaba en la tapa del cuaderno un óvalo efímero, y ella agradecía sin dramatismo que la vida sepa resumirse en gestos mínimos. La culpa se había quedado en el otoño con su oficio de medir, ahora tocaba crecer con la economía del invierno que termina. Tomás era un nombre que la ciudad había archivado en un cajón sin importancia, y el proyecto, libre de manos ajenas, empezaba a producir ecos generosos. Todo lo que importaba estaba en su sitio y a salvo. Con el sobre sin remite protegido en el mismo lomo fatigado del cuaderno, Elena volvió a la sala pequeña y dejó, detrás de un marco, una copia de la miniatura que podía leer quien supiera leer sin prisa. Nadie la reconocería como resolución de ninguna historia. Sería, para extraños, un detalle más de una colección sin biografías. Ella aceptó esa discreción como forma de justicia y de cuidado. Por la noche, al cerrar el estudio, la ciudad tenía un sonido distinto, menos alerta, más respiración. El vestíbulo del centro, ya vacío, parecía latir con un compás de descanso, y la bóveda, en su porosidad exacta, respiraba con una elegancia que no pedía ser vista. La belleza, comprendió, había encontrado un modo de durar que no dependía ni de la clandestinidad ni del aplauso. Los días se alargaron con una sobriedad feliz. El hielo en los bordes de las fuentes se retiró sin que nadie lo despidiera y las primeras hojas nuevas no necesitaban ser celebradas para hacer milagro. Elena aprendió una forma de soledad que no era carencia sino lugar. Empezó a vivir sin pedir perdón por el espacio que ocupaban sus decisiones. Adrián descubrió que la música podía volver a llamarlo por su nombre sin exigir sacrificios a cambio. Presentaba piezas pequeñas en salas pequeñas, y cada vez más personas salían de ellas con la sensación, inexplicable y suficiente, de haber sido protegidas. En el centro de sus vidas, un cuaderno de tapa blanda seguía haciendo su trabajo secreto. Un mediodía claro, ya sin abrigos pesados, Elena abrió el cuaderno en su última página. El papel tenía la suavidad gastada de lo muy usado y lo muy querido, y la luz, entrando oblicua desde la claraboya del estudio, se posó sobre el blanco con la benevolencia de un animal manso. Allí, donde terminan los diarios que no quieren terminar, apareció dibujada una puerta entreabierta, jambas finas, sombra breve, un borde de suelo que invitaba sin urgir. Le dio la vuelta con un cuidado que bordeaba la reverencia y, en el dorso, encontró el compás en blanco. Ni nota, ni indicación, ni respiración marcada. Un rectángulo de tiempo sin dueño. No pedía nada, ofrecía lugar. Elena sostuvo el cuaderno como quien sostiene una respuesta que no clausura sino que abre, y entendió que el adiós no había sido cierre, sino herramienta. Afuera, un pájaro ensayó 3 notas que sonaban a rama nueva, a ventana abierta, a la clase de primavera que sabe que, para sostenerse, necesita la exactitud de un invierno bien vivido. Dentro, la vida, afinada, esperó el siguiente latido.